Buenos días, hermanos. Tenemos, por alguna razón, el pastor Marco dijo, me voy a vengar de este tipo porque el pasaje que vamos a ver hoy día es cortito. Y cuando empecé, digamos, a ver todo lo que está escrito ahí, sencillamente me doy cuenta de que no es tan cortito y que está tan lleno de cosas que yo podría estar, quién sabe, 1 hora o 2 horas aquí. Sí. También pienso en lo que decía el pastor Marcos con respecto a lo que es la palabra de Dios. ¿Ahí está bien? Lo que es la palabra de Dios. Y muchas veces uno no se da cuenta los estudios que tiene que hacer, porque la Biblia es infinita. No termina nunca. Y también con el pastor Marcos, un tiempo atrás, tomamos un curso de 36 sesiones, 36 sábados y 4 horas cada una de ellos. Cuando yo empecé, yo estaba tan entusiasmado de poder ver eso. Imagínense, 36 sábados entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, estar estudiando y recibiendo. Yo pensaba que sabía algo y realmente no sabía de nada. Y cada cosa nueva que nos llegaron a nosotros fue, pero maravilloso. Y esto no termina, no termina. Yo ya estoy jubilado, no solamente en la oficina, de todas partes, pero la presencia de Dios sigue en nosotros para siempre. Así que, de todas maneras, es hermoso abrir la palabra de Dios y ver lo que tiene para nosotros. Justamente, Pastor Marcos me dejó acá y vamos a ver si ustedes pueden mantener sus Biblias abiertas. Si no tienen ahí, están en varias que están en los bolsillos. Pero después de escuchar como la lectura que se hizo, nos vamos a dar cuenta que aquí está, digamos, cuatro cosas totalmente distintas. 4 cosas que esto estoy diciendo. Necesito las de cerca, pero sí. 4, desde que Jesús calma la tempestad, en el versículo 35, hasta el otro lado de la página, hasta el capítulo 6 del versículo 6. Así que ustedes podrán ver que hay tanta cosa acá, de la cual tenemos que ser bendecidos, aprender lo que Dios quiere decirnos. Y nos vamos a dar cuenta que es muy hermoso, especialmente viendo cómo Jesús está yendo entre el pueblo, entre toda la gente mientras él vivía. También es totalmente ubicado con muchas personas que lo reconocían como una persona que vivía ahí nomás, y de repente aparece un Jesús, el Hijo mismo de Dios, haciendo milagros, bendiciendo a la gente, una cosa muy, muy hermosa. Pero bueno, oremos al Señor para poder ver todo esto que se nos viene. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por la bendición de escuchar tu palabra, de las alabanzas, Señor. Bendice nuestras vidas para tener una comprensión de las cosas que tú quieres en nuestras vidas, Señor. Y las guías que Dios quiere dejarnos y a través de lo que Jesús hizo y también de las iglesias por miles de años, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús para poder ver lo que tú quieres de nosotros hoy día. En el nombre de Jesús, amén. Marcos 4 dice, ahí en el versículo 35, que dice, que tiene el título Jesús calma la tempestad. Es cortito, pero van a ver que al final no es tan cortito. Realmente Jesús calma la tempestad en un día lleno de acontecimientos. Y al lado del mar de Galilea había pronunciado sus primeras parábolas, explicando de nuevo, mediante ilustraciones familiares, la naturaleza de su reino y la manera que se establecería. Había comparado su propia obra con la del sembrador, el desarrollo de su reino, el crecimiento de la semilla de mostaza y el efecto de la levadura en una medida de harina. También había descrito la gran separación final de los justos y de los impíos mediante las parábolas del trigo y de la cizaña y de la red del pescador. Durante todo el día había estado enseñando
y sanando, y al llegar la noche, la muchedumbre se agolpaban alrededor de él. Día tras día había atendido sin detenerse casi para comer y descansar. Y ahora, al fin del día, se hallaba tan sumamente cansado que resolvió retirarse a algún lugar solitario al otro lado del lago. Y es lo que vamos a aprender un poquito más. Estoy haciendo un preámbulo. Después que hubo despedido a la multitud, lo llevaron al barco y apresuradamente zarparon. Pero no había de salir solos. Había otros barcos de pesca cerca de ellos, de la orilla, que pronto se llenaron de gente que se proponía seguir a Jesús, ávida de continuar viéndole y oyéndole. Vemos que a medida que Jesús hace cosas y que hace cosas que muchas personas no entienden hasta el día de hoy, porque aquí estamos nosotros también, cómo Él va humildemente haciendo distintas cosas, milagros, bendiciones. Toda la muchedumbre se agolpaba alrededor de Él, querían escucharlo. Es impresionante cómo una persona que realmente viene a ser una persona que en el bautizo, cuando él tiene 30 años y va en su muerte, va a ser después de 3 años, en 3 años solamente cambia al mundo entero. O sea, Jesús tiene una vida de familia y hasta cuando él tiene 30 años, el Espíritu Santo de Dios viene sobre él y él es bautizado. Y en ese momento comienza su ministerio. 3 años. Pero esos 3 años fueron tan intensos de que libros por años, por miles de años, hasta el día de hoy, se estudian, se leen, se aprenden y uno nunca deja de aprender. Siempre hay algo más, siempre hay algo nuevo. Dios nos tiene absolutamente absorbidos. Y es una cosa pero maravillosa porque cuando uno dice, ya me aprendí esto, ya estoy al otro lado porque hice bien la clase. Nosotros estamos haciendo unas clases que se parecen muy simples, pero los días martes ahora, pero nos damos cuenta lo que aprendemos. Incluso yo como enseñando y las personas que están siendo enseñadas, es un nuevo mundo. Esto no termina nunca. Yo tengo 80 años, voy a cumplir 81 luego, pero es tan intenso que después de todo lo que he estudiado, después de todo lo que he practicado en distintos lugares con los obispos, arzobispos, etcétera, viajando, 1000 cosas, todavía pienso que no sé nada. Es maravilloso. Así que el mensaje que les puedo dar, y que está escrito acá, sencillamente yo quiero que ustedes lo pesquen, lo tengan y que no paren nunca de sencillamente abrir la palabra de Dios y ver lo que Dios quiere de ti. Y en qué camino te va a llevar. Porque los caminos son muchísimos y Dios los necesita. Hay una historia de un hombre que era cristiano y lo único que quería decir era predicar la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, y quería enseñar, y nadie lo pescaba. Al último el pastor le dijo, mira, tengo una pega para ti. Y lo mandó allá arriba, cerca de Iquique, en las montañas por allá, a ver a un hombre que estaba allá, que necesitaba la palabra de Dios. Y él fue. Y llegó allá, le costó mucho, pero llegó. Y fue a este hombre y le habló de Dios, le habló de Jesús. Y estuvo 1 semana, 2 semanas, y ese otro hombre se convirtió. Y después de eso, este hombre volvió. Y nada más sucedió. Pero ese hombre que recibió el Espíritu Santo, miles de personas fueron convertidas por lo que él había recibido, la palabra de Dios. Así que no pensemos nunca que nosotros no sabemos nada. Dios nos tiene aquí hoy día preparados para sencillamente grandes cosas para cada uno de ustedes, aunque ustedes no lo crean. El Salvador estaba por fin aliviado de la presión de la multitud. Estaba muy cansado, dijimos, y vencido por el cansado del hambre, se acostó en la popa del barco y no tardó en quedarse dormido. Tenemos que ver de que Jesús sin duda se ve que está bastante cansado, había estado haciendo muchísimas cosas, se encuentra prácticamente en una tormenta, una violenta tempestad que sencillamente las olas agitadas, furiosas, vientos, incluso se pensaba que podían perfectamente hundirse ahí. Y los mismos personas que estaban con Jesús ahí, absortos en sus cosas necesarias para salvarse, se habían olvidado que Jesús estaba a bordo.
Y ahora, reconociendo que eran vanas sus labores, se dan cuenta que recurriendo al Señor algo iba a pasar. Y en su desamparo y desesperación clamaron, Maestro, Maestro. No se acordaba de ellos en su angustia. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Cómo no tenéis fe? Le dice. Calla, enmudece. Y la tempestad cesó. Las olas reposaron, se disiparon las nubes y las estrellas volvieron a reposar. El barco descansaba en un mar sereno. En un segundo, Jesús paró la tormenta. Jesús sencillamente estaba cansado, estaba durmiendo, pero igual hace un milagro. Y todas las demás personas que estaban desesperadas nunca acudieron a él, hasta que al último ya se dieron cuenta que la cosa estaba grave. Pero el minuto que van donde él, un hombre que estaba cansado, que estaba durmiendo, y sencillamente, había unos chiquitos que están andando. Pero de todas maneras es impresionante de que el mismo Señor, y ustedes pueden ver en la Biblia ahí, dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús mismo. Ese es el primer, digamos, pedacito de la Biblia aquí, que estuvimos aquí en el versículo 35 al 41, en sus Biblias, y nos cambia absolutamente todo ahora. Y el título de esto tiene el endemoniado Gadareno. Y vemos que realmente el Señor va de un lado a otro, constantemente, y no para, porque las cosas que suceden, sencillamente Él las puede arreglar. Hace milagros, gente resucita, gente sanada, la misma naturaleza es controlada y sencillamente está en las manos del Señor, no nos damos cuenta que es Dios mismo. Y tenemos, cuando nosotros leemos la Biblia y cuando la estudiamos, tenemos que ver los puntos y comas, porque realmente son tantos los caminos por los cuales nosotros tenemos que ir, que es maravilloso. El evangelista nos dice que la región a la que llegaron era la de los Gadarenos. Gadara era una de las ciudades que formaban Decápolis, literalmente 10 ciudades, ¿no? En Marcos 5:20. En la antigüedad, esta región al oriente del mar de Galilea había formado parte del territorio de Moisés, había dado en herencia a la media tribu de Manasés, a la que Rubén y a la de Gad. Bueno, uno dice, no entiendo mucho. Bueno, yo tampoco, pero es lo que estaba sucediendo en ese momento. Es lo mismo que nosotros lo que vemos que está pasando en Israel. ¿Cómo es posible que estén sucediendo estas cosas? Pero realmente ese es Israel. Y hoy día en la mañana, escuchando las noticias, que sencillamente el presidente de Israel dijo que no iba a parar, mientras no tuvieran las personas que fueron raptadas. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? No sé. Irán es un país que está en desarrollo de la bomba atómica. Israel es un país que tiene la bomba atómica por muchos, muchos años. No las tremendas cantidades como Rusia, Estados Unidos y cosas así, pero están ahí. Y de pronto no dudaría yo de que se pusiera grave la cosa. Así que tenemos que orar por estas cosas y que realmente no pensemos de que tenemos en la oración pidiendo a Dios que pare esto y que proteja a Israel, por supuesto. Israel está rodeado de enemigos, pongamos una cosa así. Así que en nuestras oraciones, en cosas diarias, cuando estamos viendo las noticias, piensen, digamos, lo que es Israel, lo que ha sido Israel. Pensemos que Israel en el año 70 es enviado al mundo y sencillamente no existió más Israel. Y después del año 2000, en el año 1945, Israel viene a ser ciudad y país nuevamente. Pasaron más de 1000 años. Ninguna de esas personas que fueron expulsadas de Israel perdieron su lenguaje. Si nosotros fuéramos invadidos por Brasil, toda Sudamérica, estaríamos todos hablando portugués. Pero el pueblo elegido, Israel mismo, siguen exactamente desde el que comenzó, ¿entiendes? Y eso no cambia. Hay algo divino ahí. Y sencillamente, si ustedes en la Biblia, Dios mismo les puso un velo para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Y ellos ya la tienen, pero aún no se dan cuenta. No sé si alguien estaba en Nueva York
Ahí hay muchos judíos y que hacen mucho negocio, y cuando uno entra ahí es impresionante la presencia, está en la presencia, las cosas que hacen como negocio, que realmente uno se conmueve y realmente se da cuenta si hay algo en esta gente. Y en este sentido, la región de los Gadarenos también es una cosa en los tiempos de Jesús, aunque había judíos esparcidos por toda la región. En general se puede decir que era un territorio gentil. Sus ciudades eran esencialmente griegas, tenían sus dioses griegos, sus templos griegos y sus anfiteatros griegos. Estaban consagradas a la manera griega de vivir. La presencia del hato de 2000 cerdos que vemos en el pasaje, siendo este un animal prohibido para los judíos, nos recuerda que la influencia del paganismo era muy fuerte en esta región. Y aquí vamos a ver un Jesús que está sencillamente, se halla con esto, y como conclusión, por supuesto que este endemoniado era un caso extremo, pero con todo es una advertencia de lo que significará para los seres humanos perecer bajo el poder del pecado y Satanás. Y esto será así a menos que sean liberados por Cristo. Sencillamente, Cristo mismo tiene una relación hasta el día de hoy, hasta hoy día en la mañana, estuvo hasta ahora entre nosotros. Y ustedes tienen que vivir con la presencia de Dios. Cuando uno logra tener la presencia de Dios en uno, todos nos liberamos. Y a medida que caminamos en esta vida, que muchas veces es tan complicada, especialmente en nuestro Chile también, que no deja de tener problemas, el momento de que sencillamente Dios está con nosotros, podemos sonreír y decir, Señor, estamos en tus manos. Y no hay otra, y no hay otra. Este pasaje del hijo de Jairo, junto a los dos anteriores, completan una serie de historias en que el Señor Jesucristo se enfrentó a 4 elementos adversos para el hombre y contra los cuales se encuentran impotentes: las fuerzas hostiles de la naturaleza, los poderes espirituales de maldad, las enfermedades incurables y la muerte. Y en todos los casos el Señor mostró su poder divino. Por supuesto que este endemoniado era un caso extremo, el que apareció, ¿no es cierto?, en la región de los Gadarenos, pero con todo es una advertencia que significará para los seres humanos perecer bajo el poder del pecado y Satanás mismo. Y esto será así a menos que sean liberados por Cristo. Nosotros mismos de repente no nos damos cuenta cómo nos dejamos llevar calladamente por Satanás mismo y ni nos dimos cuenta. Nosotros tenemos que estar completamente en oración. Nosotros somos débiles y sencillamente muy rara vez nos pueden sencillamente decir, yo soy Willy o William o como me quieran llamar y yo tengo todo poder y tengo un pastorado y etcétera, y puedo estar muy feliz por eso. Pero Satanás dice en el minuto que me veo que estoy un poco orgulloso y dice, este gallo es mío. Y te hace caer sin darse cuenta. Nosotros tenemos que estar en oración todos los días. Pero cuando yo digo todos los días, hay una costumbre. Por último, cuando te despiertas, o en la hora de almuerzo, o en la noche, no importa. Pero nosotros cuando salimos con la Virginia de la casa, o sea, cierra el portón en el auto, decimos, Señor, ahí está nuestra casa. Por favor, rodéala con tus ángeles. Y yo le digo, Virginia, pidamos 1000 ángeles. Ya, bueno, 1000 ángeles. No, pero mejor no, pongamos, Señor, 5000 ángeles para estar seguros, ¿me entiendes? Y salimos, ¿me entiendes? Nunca nos han entrado a robar a la casa todavía. Gloria a Dios. Señor, no nos pruebes, por favor, pero deja a los ángeles allá en la casa. Así. Este pasaje junto a los dos anteriores completan una serie de historias en las que el Señor Jesucristo se enfrentó a 4 elementos, como les dije, y son las fuerzas hostiles de la naturaleza, la maldad y la muerte. Y en todos los casos el Señor mostró su poder divino. Es muy importante. Venciendo sin dificultad aquellas cosas que para el hombre resultan imposibles. Al hacerlo, su propósito es mostrarnos anticipadamente, y escuchen, anticipadamente algunas de las características de su reino. Ese es Jesús. Esa es la Biblia, es la palabra de Dios escrita. Y cuando tú vas ahí e indagas, porque cualquier parte, y si no la entiendes, tú puedes preguntar qué significa una cosa así. Pero al hacerlo con propósito es mostrarnos qué es lo que Dios quiere
a cada uno de nosotros. ¿Y en qué forma vamos a recibir? ¿Y cómo lo vamos a recibir? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Es hermoso, sencillamente nos damos cuenta que cometemos cualquier cantidad de errores. De pronto nos enojamos, nos alejamos, pero Dios está con nosotros todo el momento. ¿En qué momento? Todas las personas que están sentadas aquí fueron llamadas por Dios. Eso significa vida eterna. Yo también tenía 30 y tantos años cuando de pronto una persona me habló y me convertí. Y de ahí nunca más pude parar. Y ahí me di cuenta que sencillamente Dios me había elegido. Tal como ustedes. Gloria a Dios. Y a muchos otros también. Así que al hacerlo, su propósito es mostrando anticipadamente algunas de las características de su reino, en que los límites impuestos por la caída son superados por la obra de Jesús. La circunstancia, Jesús acababa de ser rechazado por los gadarenos que le rogaron que se fuera a sus contornos, pero ahora regresar al lado occidental del lago, probablemente a Capernaum, el lugar, nada más llegó a salir de su encuentro un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, que le rogaba insistidamente que fuera donde Jesús, a su casa. Y qué contraste, pasamos con los gadarenos, que eran personas que estaban domadas por el diablo, y pasa este hombre que desaparece, que le pide a Jesús que vaya a su casa. Un tremendo contraste pasar de una cosa a otra. Yo dije que eran 4 ítems esto, y de repente son 5 ítems que estamos viendo. Y qué contraste, uno de los que le rechazan y le piden salir de sus contornos, otros le esperaban con el fin de acercarse. Estoy hablando de los gadarenos. Jairo, uno de los principales de la sinagoga. Y este hombre era una persona importante dentro de los judíos y sencillamente quería hablar con Jesús. Era uno de los que esperaban ansiosamente el retorno del Señor. Y la razón era que su hija yacía moribunda. Y su tiempo se acababa sin que pudieran hacer nada por ella. Lo que yo estoy hablando acá y estoy siguiendo está escrito en la Biblia, porque ahí también ustedes también lo pueden seguir. Así que tan pronto como Jesús llegó, vino a su encuentro y le pidió desesperadamente que le acompañara a su casa. Sin duda, fue un acto evidente de fe. Pero como decíamos antes, su fe tuvo que superar diferentes obstáculos, algunos de ellos muy difíciles. Como muchas veces nos pasa a nosotros, tenemos obstáculos difíciles y nos cuesta llegar y encontrarnos con Dios. Dios siempre está ahí, siempre esperándonos. Muchas veces nos hace esperar un poquito más y se nos para el pelo, pero el Señor, ¿cómo que pasa? Pero sucede. El evangelista nos dice que Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Y como ya hemos considerado los pasajes anteriores, en un momento las sinagogas estaban prácticamente cerradas por Jesús. Y ahora Jairo, uno de los principales, me refiero cerrados por la multitud que había ahí, ¿no? Y ahora Jairo, uno de los principales de la sinagoga, quizás en esa misma sinagoga en Capernaum, acudió a Jesús para que sanara a su hija enferma. No es difícil imaginar lo difícil que tuvo que ser para él y pedir ayuda a Jesús. No era una cosa que iba a estar haciendo, de repente aparece Jesús y nadie lo quería. Siempre nos resulta humillante tener que pedir ayuda a otros. Pero aquí tenemos una persona muy importante y la estaba pidiendo. La petición de Jairo, que era un hombre respetable en la comunidad, llegó a los pies de Jesús y le pidió por su hija moribunda al Señor mismo. Todos los que somos padres sabemos el dolor que se siente cuando vemos a nuestros pequeños enfermos, amenazados por muerte o cosas por el estilo. Inmediatamente reaccionamos. Y aquí había una persona que estaba reaccionando, no importa su categoría, su posición, sencillamente su hija era lo que él tenía frente a él y que quería sencillamente sanarla. Es evidente que Jairo tenía fe en Jesús y la fe de Jairo alcanzaba a saber que Jesús podía sanar a su hija gravemente enferma. Pero el Señor quería avanzar hasta llegar a comprender que también tenía poder para resucitar a los muertos. Muchas veces nosotros necesitamos a ese Jesús, necesitamos al Señor. En las cosas más sencillas, en las cosas más difíciles, Él siempre nos va a responder. Somos hijos elegidos de Dios para Él. Y no nos olvidemos nunca de eso, porque muchas veces queremos hacer las cosas a la punta nuestra, pero nos damos cuenta que a veces somos un poco
débiles y tenemos que recurrir a Dios. Y no cuesta nada, sencillamente, por último, hincarse, aunque te duelen las rodillas por un buen rato. Ora a Dios y Él va a venir a ti y te va a sanar. Yo he pasado por un montón de cosas que debería haber muerto hace rato, desde la operación del corazón, 4 bypass, próstata, me pusieron una cuestión tenía aquí en el estómago, me pusieron en el salía, pero en el principio dije, en la maquinita esta que te da todo el mundo arrancado, pero te dejan solo una máquina en esto, los radios y todo ese tipo de cosas. Y después del segundo o tercer día ya no quería más guerra, porque me salía caminando, pero no sé cómo. Y llegaba a la casa, en la Virginia, menos mal me ayudaba para todas, tendido en la cama ahí por horas. Mi querido hermano se va a confrontar algo a esto, y yo sé cuál es el camino, ya también lo pasé, pero el Señor está contigo, y tú amárrate a Él no. Y vas a sanar. Ahora, ¿que lo vas a pasar mal? Sí, va a pasarlo mal. ¿Quién sabe te lo merecías, querido hermano? Habla con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, una mujer que desde hacía 12 años, estoy avanzando, van a tener que tener paciencia esta cosa, ¿no? Que desde hacía 12 años padecía de flujo de carne, de sangre. Pero en el camino a casa de Jairo, el Señor tuvo que detenerse para atender a otra mujer enferma que también la estaba buscando. Este rechazo fue sin duda otra dura prueba para la fe de Jairo, porque lo único que quería Jairo era que fuéramos a la casa donde estaba su hija enferma. Pero estas cosas están sucediendo en el camino. Marcos nos ofrece algunos datos acerca de la enfermedad de esta mujer que nos sirven que hacemos una idea de su estado. Padecía flujo de sangre desde hace 12 años. Flujo de sangre hacía 12 años. Pero la enfermedad no solo había mimado sus fuerzas físicas, sino que también había terminado con todos sus recursos económicos. Podemos entender muy bien qué es lo que estaba pasando, especialmente las damas. Económicos gastados inútilmente en médicos que no había logrado dar con una solución en su enfermedad, incluso le iba peor. Pero la enfermedad de este tipo tenía ciertas implicaciones religiosas y sin duda, vendrían a aumentar su dolor. Según la ley levítica, que es Levítico 15, 25, 27, una mujer con flujo de sangre se encontraba en una circunstancia, una condición de impureza ceremonial. Eso es una mujer, una condición de impureza ceremonial. Eso está escrito en el Antiguo Testamento. Que le impedía participar en el culto a Dios. O sea, ni siquiera podía ir al culto. Podemos imaginarnos cómo esta enfermedad había condicionado su relación con Dios a lo largo de los años a esta mujer. De hecho, cuando gastando su fuerza logró abrirse paso entre la multitud que apretaba a Jesús, contaminó su impureza ceremonial a todos ellos y finalmente al mismo Jesús cuando le tocó. O sea, era una cosa bastante grave. Y tocó a Jesús. No cabe duda que la mujer sentía hondamente su necesidad y fue a raíz de escuchar hablar de Jesús y de las maravillas que él hacía que ella acudió a él. Nosotros podemos estar en una muy mala situación, pero nosotros podemos acudir al Señor. No nos olvidemos de eso. Muchas veces podemos decir, Señor, me abandonaste. Mira lo que pasa con esta mujer. Su fe le dio las fuerzas necesarias para lograr abrirse paso entre la gente y llegar hasta Jesús. Y cuando finalmente fue sanada, la fe le llevó a confesar toda la verdad acerca del bien que había recibido de Jesús, venciendo las posibles críticas de aquellos que habían llegado a estar inmundos ceremonialmente por causa del contacto con ella. Ella vino y tocó las vestimentas de Jesús. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Había un tumulto de gente y sencillamente ella lo toca nomás, su vestimenta. Y Jesús inmediatamente dice, ¿quién me ha tocado? La mujer fue sanada por el hecho de tocar con fe el borde del manto de Jesús, pero al hacerlo intentó pasar desapercibida entre la multitud. Ella era una persona que no era querida, todos querían estar lejos de ella. Su actitud podía ser razonable, dado que los judíos no habrían aceptado que una mujer inmunda ceremonialmente les tocara. Pero sin embargo, Jesús percibió con toda claridad que había salido el poder de él. Y esto es un hecho muy interesante que no debemos pasar por alto nunca. Por un lado, es importante notar que aunque sean muchas las personas que iban con Jesús y que incluso le apretaban, solo una de ellas tocó con fe a Jesús. Un tumulto de gente rodeando a Jesús, pero una persona con fe. ¿Cómo estamos nosotros de este grupo? ¿Todos con fe?
Amén. Gloria a Dios. Tal vez la multitud acompañaba a Jesús en un ambiente festivo, esperando ver un milagro en la casa de Jairo. Por supuesto, Cristo sabía quién era la persona que había sido sanada, pero era necesario que la mujer se identificara y diera testimonio público de la obra de Dios en su vida. Esto era necesario por varias razones. Confirmaba al principio que el apóstol Pablo expresó, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿No es cierto? Tan conocido el pasaje, que es de Romanos 10:10, si quieren notarlo. Permitía a Cristo llegar a tener una relación personal con la mujer. Nunca en su deseo que seamos salvados por su poder, pero que no tengamos nada que ver con él. Por eso, después de que la sanidad buscó el diálogo personal con la mujer. Nosotros cuando tenemos una cosa así, podemos sentirnos sanos, pero nos olvidamos de Jesús. No, es un conjunto siempre. Si yo estoy enfermo, el Señor me va a sanar y no lo veo de otra manera. Yo sé que me van a dar píldoras, que me van a operar y tipo de cosas así, pero mi contacto está con el Señor. Y todas las veces que me operaron, me hicieron 4 bypass y 4 cuestiones, etcétera, etcétera, yo estaba conectado con el Señor, hasta el día de hoy. Y eso hace, ¿cuántos? 20 años atrás, que me operaron el corazón, ¿no? Yo miro a la Virginia, ella sabe mejor que yo. Bueno, finalmente la fe de la mujer la hizo vencer todos los obstáculos y fue de gloria. Y Jesús mismo dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y fácilmente podemos imaginar el alivio de la mujer, que es lo que sucedió después de tantos años, ¿no es cierto? Y en ese momento ella se va a, digamos, retirar y vamos a seguir con Jesús, que acordémonos que estaba con Jairo y se le dice que tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero mientras la mujer sentía el profundo alivio de la sanidad, no debemos olvidar que Jairo seguía al lado de Jesús porque su hija estaba prácticamente al lado de la muerte. Y Jairo había seguido con fe a Jesús y no lo quería dejar de un lado, tal como nosotros podemos hacer. Así que fue un momento cuando llegó la trágica noticia de la casa de Jairo que decía, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús contesta que realmente no, que ella no había muerto. Y voy a simplificar eso. No permitió que nadie le dijese nada. Y cuando llegaron a la hora de Jairo, Cristo echó a todos fuera, quedándose con los padres de la niña y 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, porque no permitió que otros entraran. Uno pregunta, ¿por qué después de resucitar a la niña mandó a los padres que no dijeran nada? Talita Kumi significa, niña, a ti te digo, levántate. Y con esas palabras, esta niña se levantó y fue sanada, delante de poca gente, no del tumulto. Pero es interesante que Jesús resucitó a la niña y él le dijo esto de niña, a ti te digo, levántate. Y sencillamente ella se levanta y sale caminando como una persona común y corriente. Nosotros también, querido hermano, tienes que pensar en eso, vamos a salir caminando como se debe, hasta que Él sencillamente lo desee. Eso fue con Jairo. Y trato de acortar un poco la cantidad de hojas que tengo acá. Voy a llegar acá ahora a lo último, que es una cosa muy especial, que estamos en la Biblia ahí, y que es en el 6, que tiene el título Jesús en Nazaret. Ahí ustedes ven, antes de eso, en el que estábamos viendo recién, que como la mujer y la hija, la niña, se levantó, andaba, tenía 12 años, fue sanada, ¿no? Pero ahora viene algo bien especial que es Jesús en Nazaret, capítulo 6 al versículo 6, del 1 al 6. Y dice que, aunque no se dice específicamente a qué lugar fue Jesús, los versículos hacen evidente que se trata de Nazaret. Jesús va a venir a su tierra. Jesús se encuentra aquí leyendo esto, donde lo identifican a él como una persona de los discípulos y que andaba predicando, que andaba haciendo milagros y comenzó a enseñar en la sinagoga, dice ahí, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿De dónde tiene esas cosas? Ninguno de ellos, a pesar de no creer en él, se atrevía a negar si su sabiduría ni su poder. Y le dicen, ¿no es este el carpintero?
Eso como así como segunda clase, ¿no? Segundo capítulo. No deja de mirarnos que el Señor de la Gloria hiciera hombre y viviera en uno de nosotros, y siendo carpintero, o sea, como una pega así como de tercera, ¿me entiendes tú? Y asumió él una vida corriente, no eligió el palacio, sino un sencillo taller de carpintería. Este es Jesús, mira. Y después que vuelven de Egipto, cuando él tenía ya más o menos como 7 años, él va a ir a este lugar y va a vivir con su familia. Y vamos a ver que no solamente Jesús nace, después tienen 4 hijos hombres y 2 mujeres, y posiblemente más mujeres. Es increíble que el mismo que hizo el cielo y la tierra con todo lo que en ellos hay, un unigénito Hijo de Dios, tomara la forma de siervo. Un ejemplo para nosotros. Puedes tener mucho, pero tenemos que ser siervos. Y comiera el pan con el sudor de su frente, como un obrero más. Ese es Jesús. De todo esto podemos aprender diferentes lecciones. Hijo de María. Ahora, es extraño que se refiriese a Jesús de esta manera cuando lo normal habría sido mencionar a su padre José, según lo que es las costumbres, ¿me entiendes tú? Se iba hacia el varón. En este caso, su padre era José. Este detalle puede indicar que José había muerto hacía tiempo. ¿Por qué nos explicamos? Porque sencillamente él viene y es hijo de María, se identifica. Pero puede ser también que la gente de Nazaret estuviera haciendo una alusión al carácter ilegítimo de su nacimiento con el fin de insultarlo. Ahí en Juan 8, de 8:41, pueden ver algo con referencia a esto, donde sencillamente hay un cuestionamiento de por qué se usa a María y no a su padre. Fue en ese contexto que Jesús hizo esta afirmación: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Veamos algunas de las implicaciones de lo que él dijo. Sin embargo, aunque Jesús conocía bien la actitud de su familia y de la gente de Nazaret, a pesar de todo, regresó allí para volverles a llevar el mensaje de vida. Cuánta paciencia y cuánto amor. Él no paró, él siguió adelante. Él tuvo 4 hermanos, 2 hermanas, dice hermanas, podrían ser 3 o 4 también, más él. Estamos hablando de 7 hijos de María. Es tan importante porque no es que nosotros estemos inventando, ustedes pueden verlo aquí, que no está solamente una vez, pueden ver las referencias, en otras partes también están escritas 2 o 3 veces más, de que realmente Jesús era parte de esta familia. Fue en este contexto, como decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Sin embargo, aunque Jesús conocía bien la actitud de su familia y de la gente de Nazaret, a pesar de todo, regresó allí para volverles a llevar el mensaje de vida. ¿Cuánta paciencia y cuánto amor! Qué ejemplo para todos nosotros. Jesús no paró, siguió y siguió y siguió y siguió hasta la cruz. Y allí sencillamente se terminó todo. Voy a terminar. Nos preguntamos también cuánto tuvo que costarle a Jesús predicar en ese ambiente, que no era de lo más amigable. Es lo mismo que cualquiera de nosotros fuéramos a predicar a algún lugar así medio peligroso y poco menos que nos cuelguen. Pero Jesús caminó en ese sentido y nunca limitó el fruto de su palabra. Aunque en nuestros días, cuando la atmósfera es de expectación, aún el esfuerzo más modesto puede inflamar a las almas y muchas personas niegan de que son cristianos y no se quieren identificar porque sencillamente puede ser una cosa incómoda en tu vida diaria. Así que bueno, este Jesús recorría las aldeas de alrededor enseñando. La incredulidad de la gente de Nazaret no podía impedir que Jesús siguiera anunciando el reino de Dios. Jesús siguió y siguió, y lo nosotros también tenemos que hacer. Tomemos buena nota de esto y no nos paralicemos en la actitud negativa del mundo frente al mensaje del Evangelio. Evangelio significa buenas noticias, ¿no es cierto? Siempre hay personas que están esperando el mensaje de salvación. Y son muchas, muchísimas. Yo sé que ha sido un poco largo, digamos, con tantos detalles, pero habían todos estos 4 ítems en este pasaje nomás. Y bueno, después va a venir otra persona, seguramente el próximo domingo, y va a seguir ahí con la muerte, la misión de los 12 discípulos después de la muerte de Juan el Bautista. Van a ver, eso es bien terrible, lo de Juan el Bautista. Así que bueno, oremos al Señor y demos gracias.
Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Siempre nos traes sorpresas, Señor, y bendiciones, y son ricas escucharlas, Señor. Y nos ponemos en tus manos. Bendice a cada uno de nuestra iglesia, Señor. Bendícenos, enséñanos, Señor, a nuestro comportamiento, sea lo que tú quieres que sea. Queremos ser leales, queremos ser discípulos tuyos, Señor. Queremos gozarnos con tu palabra, queremos aprender de tu palabra. Y también como iglesia, Señor, quiero que todos mis hermanos hoy día presentes sean bendecidos con el Espíritu Santo para bendición de cada uno de nosotros como personas y de familia. En el nombre de Jesús. Amén.